primera medida debemos darle gracias a Dios porque lo ha contenido en su palabra para nosotros poder acceder a Él. Pero también debo reconocer que el contenido central de este estudio debe ser agradecido al pastor John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, en su obra La oración en el poder del Espíritu Santo. Así que me presento simplemente como un hermano agradecido con el contenido de esta enseñanza para refrescar en nuestra congregación la centralidad de la oración. Cuando hay doctrinas que son tan estudiadas al interior de la iglesia, suele pasar un mal en la iglesia y es que parece volverlo algo secundario, algo de poca importancia o algo mecánico. Pero la iglesia continuamente debe estar recordando la urgencia, la importancia de la oración y los términos que Dios estableció en la oración para que esta disciplina espiritual o este medio de gracia que hace más gala a su propósito no sea descuidado en nuestro caminar. Entonces, hoy veremos el siguiente fragmento acerca de qué es la oración de acuerdo a lo enseñado en la historia de la iglesia. Ya vimos la oración bajo la instrucción de Cristo, la oración establecida en el Nuevo Testamento y ahora algunos aspectos acerca de la oración en la historia de nuestra iglesia. Vamos a orar. Señor, somos recipientes urgidos de tu palabra. Palabra es agua de vida que quita la sed para siempre y estamos sedientos. Hoy necesitamos de tu pan, de tu agua, para ser fortalecidos, para seguir siendo santificados. Sobre todo te rogamos para que en esta mañana muchos muertos sean traídos a vida. En Cristo Jesús dirige esta enseñanza. Amén y amén. Quiero hacer una nota también aclaratoria. Como iglesia creemos en la importancia de que en el culto de adoración familiar estén los padres con sus hijos, con los niños. Cuando en medio de la enseñanza yo digo niños, presten mi atención, quiero que sepan que estoy hablando literalmente a los niños, no que los esté llamando a ustedes niños. Y esto es bueno aclararlo para que a veces no se generen confusiones. En esta iglesia creemos en la importancia de que los niños estén en el culto. Y es mi deber como pastor predicarle a los adultos, pero también a los niños, porque ellos ya tienen la capacidad de escuchar y entender estas verdades expuestas. ¿Listo? Aprendimos a través de la enseñanza del pastor John Bunyan qué es la oración. La oración es un derramamiento sincero, consciente y afectuoso del alma. Pasamos este estudio en lo que el salmista plantea en el Salmo 42:1 cuando dice: oh, cuánto fuego, fuerza, vida, vigor y afecto hay en la oración correcta, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. He ahí claramente el deseo de un hombre que tiene hambre y sed por Dios. He ahí las palabras de alguien que se acerca a Dios no de forma mecánica o ritualista, sino sincera y afectuosa. Una oración así es una oración que tiene fuego, fuerza, vida y vigor. Y cuando hablo fuego, permítame aclarar que nada tiene que ver con el misticismo moderno. Estamos hablando de una oración vital que nace de un corazón afectuoso para comunicarse con el trino Dios, el único Dios verdadero. El Salmo 119:40 dice: he anhelado tus mandamientos. Así que la oración sincera y afectuosa refleja un corazón que anhela con todo su ser, que anhela con todas sus fuerzas encontrarse con el Dios vivo.
Ese es el espíritu que debe acompañar a cada creyente en el momento de sus oraciones. Un anhelo por Dios, un deseo por sus atrios. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Salmo 119, 20. ¿Qué tienen en común estos pasajes? Anhela mi alma, anhela mi alma, anhela mi. Daniel lo expresa de la siguiente forma: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti. Daniel 9, 19. La oración es ese sincero y afectuoso ruego en que expresamos a Dios un anhelo fervoroso por Él, un anhelo fervoroso por su presencia, un deseo de ser escuchados, perdonados y atendidos. ¿Pero basado en qué? En su amor y no en nosotros mismos. Santiago habla de la oración eficaz cuando dice: y estando en agonía oraba más intensamente, haciendo referencia de Cristo y su oración en Getsemaní, y oraba intensamente. La oración debe estar acompañada por un corazón que se rinde plena y absolutamente delante del Dios vivo, que dirige todos sus afectos hacia Él. Si esto entonces es la oración, ¿cuán lejos estamos los hombres la mayoría de veces de Dios en nuestras oraciones? Pues la oración que no tiene estas características es simple palabrería. La oración que se hace para Dios debe ser sincera, afectuosa. La mayor parte de los hombres no tienen conciencia alguna de este deber. Y en cuanto a los que tienen, dice Bunyan, me temo que muchos de ellos no han experimentado un sincero, consciente y afectuoso derramamiento de sus corazones o almas a Dios, sino que incluso se conforman con repetir unas cuantas palabras, con ejercer unas cuantas disciplinas, murmurando unas cuantas oraciones inventadas. Mis hermanos, si la oración es un acto sincero, afectuoso y consciente, cualquier acto repetitivo y mecánico es algo completamente contrario al espíritu de la oración. Y alguno podrá decir, pero ¿no aplicará esto para el catolicismo romano, donde se nos enseñaba simplemente a repetir unas oraciones de forma mecánica? El pueblo cristiano no está exento a este penoso mal, pues aunque tal vez ya no recitamos literalmente siempre el Padre Nuestro o una oración específica, pareciese que a veces las oraciones se conviertan en un ejercicio supremamente mecánico que permitimos aún en los niños. Dios, gracias por este día, gracias por mi familia, gracias por el colegio, gracias por mi profesora, amén. Y día tras día lo mismo. Oh Dios, gracias por este día, perdóname, protégeme y amén. Sin darnos cuenta, podemos estar cometiendo el mismo error pecaminoso que Jesús quiso corregir cuando enseñó a orar. La oración no debe ser un ejercicio mecánico y frío. Es un ejercicio sincero y apasionado de un alma que anhela recibir algo que solo Dios puede dar. Y en primera medida es su presencia misma. Cuando los afectos están realmente involucrados en la oración, entonces todo el hombre está involucrado. No estamos hablando de que la oración es algo emocional y sensual, pero es algo que involucra mis afectos.
El contexto místico ha enseñado que la oración apasionada es aquella que se hace gritando, golpeando el piso, llorando y cayendo al suelo. Una cosa es ser emocional en la oración y otra cosa es involucrar mis afectos en la oración. Claro que en una oración sincera hay momentos para que nuestras lágrimas caigan por nuestras mejillas. Claro que en una oración sincera hay momento para expresar nuestra frustración y nuestro miedo. Nuestra alegría y nuestro gozo, nuestros afectos deben estar involucrados en nuestras oraciones. ¿Cuánto terror debemos sentir de que nuestras vidas de oración se conviertan en un ejercicio frío y mecánico? Porque si eso está pasando, estamos en un estado que no es beneficioso a nuestra alma ni glorifica a Dios. Porque al igual que los fariseos, estamos cumpliendo simplemente con una labor externa. El alma apasionada, fervorosa, invertirá lo que sea necesario para no quedarse sin este bien deseado, la comunión y el consuelo que da Cristo. En la oración buscamos tener comunión con Dios y ser consolados por Cristo. Cuando nos presentamos al trono de gracia, queremos interactuar con el Dios vivo y verdadero. Pero queremos ser consolados por el Dios vivo y verdadero. ¿Qué es lo que persigues cuando oras? ¿Simplemente una transformación de una circunstancia? ¿Simplemente ver el poder de Dios? Y esto en sí mismo no está mal. Pero la prioridad es cuando oro. Puedo sentarme en el trono de gracia para tener comunión con el gran yo soy, para recibir consuelo de la fuente de consolación, Cristo y su Espíritu Santo. He ahí las bondades de la oración. He ahí, porque los santos han gastado sus fuerzas y aún perdido sus vidas antes de quedarse sin este privilegio. ¿Cuánto debemos anhelar la presencia de Dios? Estar en comunión con Él y ser consolados por Cristo. Entonces, una oración agradable a Dios debe ser sincera, consciente, afectuosa e involucra un derramamiento de nuestro corazón, un desahogo de mi ser. Es abrir verdaderamente mi corazón a Dios, como lo vimos el domingo anterior, que hablamos acerca de la oración. Incluye nuestros más sinceros suspiros y mis más tristes gemidos. Es presentar delante de Dios todos mis deseos, dice David. Oh Dios, delante de ti están todos mis deseos. Aún mi suspiro no te es oculto. Salmo 38:9. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma delante de mí. Salmo 42, 2 y 4. La oración entonces es un acto consciente, sincero, fiel, afectuoso, que rinde su corazón completamente a Dios. Y qué importante esta afirmación. Es a Dios, no a los hombres ni a nosotros mismos. Es apartarse para estar con el gran yo soy. No es un ejercicio para acallar mi conciencia. La oración es a Dios, no para solucionar mis conflictos religiosos. Es que si hoy no oro, no me va bien.
Es que si hoy no oro, algo malo me va a pasar. Eso no es orar a Dios. Eso es orar para mí, para tratar de obtener un beneficio personal. No, la oración busca comunión con Dios, consuelo de Cristo y exaltar a ese Dios vivo y verdadero. Es apartarme para estar con Él, no para deslumbrar a otros o ganar respeto de los hombres. Muchas veces somos diligentes en orar. Y hoy voy a orar 2 horas, y hoy me apartaré 3 horas, y me iré este fin de semana a la montaña para buscar el rostro de Dios y estar en comunión con Él. Y muchas veces no es para estar en comunión con Dios, sino luego para deslumbrar a los hombres y decir, estuve 2 días en oración. Mis tiempos de oración ahora son de las 4 a las 7 de la mañana, desayuno y de las 7 a las 12, almuerzo y de las 2 a las 10. Cuando las personas hacen gala de sus tiempos de oración, no están orando para Dios, sino como los fariseos para tratar de ganarse la admiración de los hombres. Otros son muy diligentes en la oración pública. Disfrutan cuando oran delante de los hombres como los fariseos, mientras en su vida privada nunca tienen una comunión real e íntima con Dios. La oración no es para despertar simpatía de la gente y maravillar a nuestros escuchas con los términos y las palabras que utilizamos. La oración pública es importante. Pero qué gran mal haces cuando oras en público y no lo haces en privado. Te estás engañando a ti mismo. Hay individuos que son muy apasionados y oran de forma muy extensa en lo público, mientras duermen en el frío de una habitación que nunca experimenta el calor de una verdadera. ¿En qué se ha convertido tu oración? ¿Ejercicio mecánico? ¿Frío? ¿Religioso? Esta enseñanza solo tiene un propósito y es volver a recordarnos, hermanos, que en Cristo nuestra oración debe ser un momento de sumo gozo, un momento de completo deleite, de comunión con Dios y consuelo continuo de Cristo. Pero es necesario estar recordando, como lo hemos hecho en este estudio, que la oración es a Dios, pero por medio de Cristo. La oración entonces es un derramamiento sincero de nuestro corazón, consciente y afectuoso del alma a Dios por medio de Cristo. Oramos a Dios, derretimos nuestra alma a Dios, pero lo hacemos por medio de Cristo. ¿Qué significa por medio de Cristo? Sencillamente que ninguna oración que se presente en Cristo, separada de Cristo, no será escuchada. Ninguna oración separados de Cristo podrá llegar al trono de la gracia. Pero, ¿qué es en el nombre de Cristo? Es simplemente terminar una oración y decir, Señor, gracias por este día, te lo digo en el nombre de Jesús, amén. ¿Saben en qué se ha convertido el nombre de Jesús en las oraciones de las iglesias modernas? Una simple muletilla. Señor, por favor, te pido que me ayudes, que me bendigas, que me prosperes. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿En serio entendemos qué evoca cuando decimos en el nombre de Jesús te lo pido? Te pido en el nombre de Jesús que me escuches. Orar en el nombre de Jesús no es simplemente mencionar el nombre de Jesús como un amuleto mágico para recibir lo que pido. Debo entender primero qué es su nombre, y cuando hablamos de Jesús el Cristo debemos entender qué significa su nombre.
Entendemos por la Escritura que Cristo significa el Mesías, el ungido, el apartado para. Y Jesús, como dice Mateo 1:21, nos enseña que Él es el Salvador de un pueblo porque los limpia de sus pecados. Es el que quita el pecado de su pueblo. Cuando decimos que oramos en el nombre de Jesús, lo que estamos diciendo es: oh Dios, por causa de mi pecado y de mi maldad, yo no merezco siquiera que me escuches. Pero no vengo a ti en mis méritos, sino que me presento a ti por Cristo. Me presento a ti reconociendo que sin Él no puedo acceder a ti. Me presento por Cristo porque creo que es el Hijo de Dios, porque creo que es la segunda persona de la Trinidad, porque creo que murió y su sacrificio fue aceptable y resucitó al tercer día. Así que te presento esta oración en Cristo, porque de lo contrario ninguna de mis oraciones puede ser escuchada, porque solo tú me puedes escuchar por el sacrificio de Cristo. Así que el hecho de que una persona diga en el nombre de Jesús no significa que su oración va a ser escuchada, a menos que verdaderamente esté en Cristo y esté creyendo que Cristo es lo que Él dice ser. El nombre de Jesús no es un amuleto. No. Cuando digo en el nombre de Jesús, estoy reconociendo que no puedo ser escuchado. Y por favor, escucha muy bien lo que digo. Nuestras oraciones no son escuchadas por cuán buenas son nuestras acciones o cuán buenos somos como personas. Porque sin Cristo, aún la mejor de nuestras acciones es completamente desagradable a Dios, porque es Dios quien las presenta agradables al Padre. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente que ayuda a un necesitado y un no creyente que ayuda a un necesitado si los dos están haciendo lo mismo? Que esas dos buenas obras para Dios no tienen ningún valor, excepto si Cristo las toma y las presenta al Padre como agradables. La razón por la que nuestras obras y nuestras oraciones son agradables a Dios es porque Cristo las lava de nuestro pecado. Así que cuando hemos creído en Cristo y hacemos algo bueno, lo que hace que eso sea agradable a Dios no es el acto en sí mismo, sino que Dios toma esa obra y la presenta como agradable. A Dios la lava de nuestra impureza. Así mismo pasa con la oración. Cuando elevamos nuestra oración a Dios, la razón por la que es escuchada no es por cuán bonita suena o por cuán precisa teológicamente es porque Cristo la toma, la lava y la limpia para presentarla a Dios Padre. Sin Cristo, ninguna oración será escuchada. ¿Entiendes esto? Sin Cristo, ninguna oración será respondida. Niños, mucho cuidado, porque ustedes tienen una fuerte tendencia a repetir por repetir. Gracias por estos alimentos, gracias por el colegio, gracias por mi profe. Ustedes deben aprender a tener una oración sincera, a expresarle a Dios verdaderamente lo que hay en sus corazones. Pero esas oraciones solo podrán tener acceso a Dios si primero han puesto su fe en Cristo. Porque sin nuestra fe en Cristo no tenemos acceso a Dios Padre. Entonces, cuando decimos la oración es un derramamiento sincero, afectuoso a Dios por medio de Cristo, en nombre de Cristo, ¿entendemos lo que esto significa? Cuando tú dices en el nombre de Jesús, ¿en qué estás pensando?
simplemente lo mencionas porque así te enseñaron, o siempre que yo veía a alguien a orar, cuando terminaba la oración, terminaba y en el nombre de Jesús. Pues que en mi primera lección acerca de la oración me enseñaron, la oración es a Dios, se hace en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué significa? En el nombre de Cristo, en su vida de perfecta obediencia, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión. Cuando presentamos nuestras oraciones creyendo esto de Cristo, nuestras oraciones tendrán acceso a Dios Padre. El hombre, pues, dice Bunyan, que se acerca a Dios por medio de Cristo debe tener fe. Fe en quién es Cristo, no fe en sus propias capacidades para ser escuchado por Dios, porque entonces, ¿quién de nosotros podría orar? ¿Quién de nosotros podría acercarse y decir, hoy sí soy digno de que me escuches porque mi vida hoy ha sido recta y agradable a tus ojos? Cada día tenemos que presentarnos, oh Señor, la única razón por la que puedo entrar al trono de gracia es por Cristo y en Cristo. Es por Él que soy escuchado, por eso rindo mi corazón a ti en el nombre de mi Salvador. Eso significa orar en el nombre de Jesús. De modo que ahora quien se acerca a Dios en los méritos de Cristo, en su sangre, en su justicia, en su victoria y en su intercesión, así se presenta ante Él para ser aceptado en su amado. Cuando nos presentamos en Cristo, somos aceptados y somos amados. Hermanos, Dios Padre respondió cada oración de Dios Hijo en su naturaleza humana. Y cuando venimos a Cristo en fe, somos unidos a Cristo. Y con el mismo amor que Dios Padre ama a Dios Hijo, ahora nosotros somos amados al estar unidos a Él. Y con el mismo amor que Dios Padre respondió las oraciones de Dios Hijo, es con el mismo amor que ahora responde nuestras oraciones como hijos al estar unidos a Él mediante la fe. ¿No es esto glorioso? Que Dios toma nuestras oraciones en Cristo como si fueran las oraciones que Cristo mismo eleva a Él. ¿Nota esto? Que al estar en Cristo mi oración no es menos escuchada que la oración de Jesús mismo. Que al estar en Cristo con el mismo amor que Dios atiende la oración de Jesús, asimismo atiende la nuestra, porque no nos ve a nosotros, sino a Cristo presentando nuestras oraciones. Nuestra mente lograra comprender esto, cuán alto sería el valor que le daríamos a la oración y a la obra de Cristo. Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué entonces nuestra oración tiene que ser en el nombre de Jesús? Porque solo a través de Jesús podemos tener acceso al Padre. Porque nadie más vivió la vida de obediencia que Cristo vivió. Porque nadie más murió en la cruz y resucitó de los muertos. Porque nadie más ascendió y está a la diestra de Dios Padre. Y nadie más ha de venir por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos. Ningún otro puede interceder por nosotros. Solo Cristo tiene esta facultad y esta potestad. Y esa facultad se hace gloriosa en la oración. Toma nuestras oraciones, las purifica y las presenta de manera agradable al Padre. Qué gran Dios tenemos. Niños, oren con fe a Dios.
en el nombre de Jesús. Pero también dice que debe ser por la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, la oración es un derramamiento sincero, consciente, afectuoso del corazón por medio de Cristo en el poder de la asistencia del Espíritu Santo. Estas cosas dependen una de otra. Es imposible que una oración sea oración si estas cosas no están. Si no hay sinceridad, seremos simplemente hipócritas como los fariseos. Si no hay hambre y sed por estar en comunión con Dios, simplemente estamos haciendo un ejercicio mecánico. Si no nos presentamos en el nombre de Cristo, todo lo demás queda sin validez. Pero también necesitamos ser asistidos por el Espíritu Santo. Por más famosa que sea una oración, sin estas cosas no será más que algo que Dios rechaza. Sin estos elementos, sin estar en Cristo, por más bien que una oración suene a los oídos de los hombres, no sonará bien a los oídos de Dios. Y si no es en el poder y en la asistencia del Espíritu Santo, no es algo diferente al fuego extraño que ofrecieron los hijos de Aarón. Por lo tanto, cuando hablamos de la asistencia del Espíritu Santo, lo que estamos diciendo es bajo su guía que nos permite obrar conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Que aun cuando nosotros no sabemos qué pedir, Él intercede por nosotros. Acompáñeme a Romanos 8:26, por favor. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Una oración guiada por la asistencia del Espíritu Santo es esa oración que es conforme a la voluntad de Dios, en la que el Espíritu de Dios participa para discernir las intenciones de nuestro corazón, de nuestro espíritu, para comunicarlas a Dios Espíritu. ¿Qué oración de nosotros sería útil o haría algún bien si no es dirigida por el Espíritu de Dios? Por eso la oración es un ejercicio trinitario, porque claro que oramos a Dios Padre, pero lo hacemos en Cristo pensando en que Él es lo que dice ser y hace lo que Él prometió que hace. Pero también es un acto de confianza en el Espíritu Santo, en que Él discierne nuestras verdaderas necesidades y las presenta a Dios. Pero entonces, una oración no solo es un derramamiento sincero, consciente y afectuoso del corazón a Dios por medio de Cristo en el poder y la asistencia del Espíritu Santo, sino que es un acto por las cosas que Dios ha prometido. La oración debe estar enfocada en ocuparse en aquello que Dios prometió en su palabra. Acompáñeme a Mateo 6, versículo 6. Mateo 6, versículo 6 al 8. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su mucha palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis.
¿Es la oración un acto agradable a Dios? Dice Bunyan, cuando está dentro del ámbito de la palabra de Dios, cuando es conforme a lo que Dios ha plasmado en su palabra. Y ojo con lo que el escritor dice. Y es blasfemia, o en el peor de los casos, vana palabrería, cuando las peticiones son contrarias a aquello que Dios claramente ha establecido en su palabra. Por dar un ejemplo sencillo, hay personas muy bien intencionadas que en ciertos momentos pueden llegar a decir: Señor, te pido que ores a Satanás como me has perdonado a mí. Eso parece ser una oración bien intencionada, pero es un acto que ofende a Dios, porque es tener en poco lo que Él explícitamente ha enseñado en su palabra. Mucho cuidado cuando terminamos orando por cosas que son abiertamente contrarias a lo que Dios enseña. Cuando las personas oran por los muertos. La oración a los muertos no es algo que Dios enseña en la palabra. De hecho, es algo que promueven ciertas sectas. Orar por los muertos, bautizos por los muertos, son cosas contrarias a la palabra de Dios que Él claramente prohíbe. Que Él claramente ha estipulado en su palabra que no deben estar en la boca y en el corazón de su pueblo. Por eso David en su oración seguía teniendo la mirada puesta en la palabra de Dios. Dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. También escribió: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Miren lo que dice el Salmo 119, 25. Léalo conmigo, por favor. El texto que acabamos de leer, pero léalo conmigo. Abatida hasta el polvo está mi alma. He ahí el ruego del salmista y pide: vivifícame. ¿Según qué? Tu palabra. Lea el 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Nuestras oraciones deben esperar recibir una respuesta conforme a la palabra de Dios. No debemos esperar algo diferente a lo que Dios promete en su palabra. Es su palabra la guía de nuestras oraciones. Es ella la que nos enseña por qué debemos pedir y cómo debemos pedir en el nombre de Cristo con la asistencia del Espíritu Santo. Versículo 58 en el Salmo 119. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Tu palabra, tu palabra. Versículo 65 del Salmo 119. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. ¿Saben cuándo la gente se molesta con Dios? Cuando espera que Dios les dé algo que Él no promete en su palabra. Hay personas que viven enojadas con Dios porque Dios no responde sus solicitudes, cuando debería estar enojado consigo mismo por hacer solicitudes que Dios no promete en su palabra. Dios cumple su palabra. La palabra tiene poder, pero ¿cuál palabra? ¿La nuestra o la de Dios? La de Dios. Miren la diferencia de las oraciones modernas. Oh Dios, declaro y decreto que se haga esto que te pido. Decreto sanidad, declaro prosperidad. Cuando una oración correcta sería:
Oh Señor, te ruego que me prosperes conforme a tu palabra. Que no me des mucho como para que termine olvidándome de ti, ni poco como para denigrar de tu nombre. Pero permíteme entender que tú puedes prosperar mi alma aun cuando mi economía no sea prosperada, y estará bien porque así lo enseña tu palabra. Declaro sanidad en el nombre de Jesús. Oh Señor, sáname conforme a tu palabra. Pues tu palabra me dice que has tenido a bien sanar a muchos físicamente, pero otras veces dejas la sanidad física presente y te ocupas solo de sanar el alma, y eso estará bien. Es conforme a la palabra de Dios. Dios no falta a su palabra. Ojo, es que Dios me prometió y no me cumplió. Sí, Él te prometió. O tú cogiste un versículo y lo torciste para asegurar de que Dios iba a hacer algo por ti que Él no había dicho que iba a hacer. Tu enojo entonces no es con el Dios de la Biblia, es con una idea equivocada que tienes de Dios, con una fe que no corresponde a la Escritura. Señor, prospéranos conforme a tu palabra, sánanos conforme a tu palabra, bendícenos conforme a tu palabra. Así la respuesta a nuestras oraciones no venga en el empaque que esperamos. Amén. Entonces, una oración agradable a Dios es conforme a lo que Dios ha establecido. Es mediante el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, con un corazón sincero, fervoroso, que se derrite delante de Dios. Mis hermanos, con esto terminamos este repaso de lo que es la oración. Con la ayuda del Señor, iniciaremos nuestro estudio expositivo de la carta a los Romanos, pero no quería hacerlo sin antes repasar con ustedes este importante medio de gracia. Una iglesia sana necesita de oraciones sanas, porque es la oración un medio que Dios ha dispuesto para poder llegar donde nuestras manos no pueden llegar. Hermanos, la iglesia está creciendo, muchas personas están siendo añadidas y gloria a Dios por ello. Pero necesitamos ser una iglesia que ora para poder responder a la tarea que Dios nos está comisionando. Necesitamos que Dios levante hombres conforme a su palabra, siervos conforme a su palabra, un pueblo conforme a su palabra. Y esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Niños, por favor, desde ya, tengan vidas de oración. Sepan el privilegio que tienen de venir a Cristo mediante la fe. Iglesia, no más oraciones hipócritas, farisaicas, superficiales. Y podrás decir en este momento, pero entonces, ¿quién puede orar de forma agradable a Dios? ¿Quién es digno de presentarse delante de un Dios santo, santo, para presentar sus oraciones? La respuesta es, nadie es digno, a menos que se presenten los méritos de Cristo. Es por Cristo, es por Cristo y solo en Cristo. Señor, muchas gracias por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has enseñado acerca de la oración a través del salmista, a través de Jesús, a través de Nehemías y a través de todos los pasajes que hemos estudiado. Perdona cualquier torpeza cometida en esta tarea de exponer tan importante medio de gracia.
pues sé que el mejor de mis esfuerzos se queda corto para mostrar la importancia de la oración. Pero te pido por los méritos de Cristo que este estudio traiga bien a esta iglesia, a mi vida, para que tu nombre sea glorificado. Escucha la oración de tu pueblo. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén.